El ejercicio nos dice, dado el siguiente circuito, hallar el voltaje en R1, la corriente en R2, el voltaje en R2 y el voltaje en R4. Ya, como puedes ver, aquí tenemos dos mallas. Una malla es un rectángulo. Aquí tenemos dos mallas. Pueden ser 3 mallas, 4 mallas, infinitas mallas. Lo que se debe hacer primeramente es identificar las mallas. Aquí tenemos la malla 1 y la malla 2. A continuación se le asigna corrientes de malla. Aquí le daremos la corriente I1 y aquí la corriente I3. ¿Por qué I3? Porque de dato nos da la corriente I3, que es la corriente de malla. Ok, aplicamos la ley de mallas. Analizando la malla 1, nos dice que el voltaje de las fuentes, en este caso solo tenemos una, es igual a la suma del voltaje de las resistencias, el voltaje en R1 y R2. Sería el voltaje de la fuente igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2. Ok, aplicamos la ley de Ohm. El voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1. El voltaje en R1 es R1 por la corriente que pasa por R1. En este caso, I1. Voltaje en R2 es igual a R2 por la corriente que pasa por R2. ¿Qué corrientes pasan por R2? Pasa la corriente I1 y la corriente I3. En este caso sería I1 menos I3. Primero siempre es la corriente de la malla que estás analizando. En este caso sería I1 menos I3 porque estamos analizando la malla 1. Ok, de aquí ya solo es despejar. Multiplicamos R2, I3, I3, I1, aquí tenemos multiplicado. I3, R2 pasa a sumar. Factorizamos I1, R1, R2. R1, R2 pasa a dividir. Tenemos I1 es igual al voltaje de la fuente más I3 por R2 sobre R1 más R2. Reemplazamos datos y tenemos la corriente I1. Ok, el inciso A nos dice hallar el voltaje VR1. Aplicamos la ley de Ohm. VR1 es igual a I1 por la resistencia 1. Tenemos voltaje R1 es igual a la resistencia por la corriente que pasa por la resistencia. ¿Qué corriente pasa? I1. Aquí tenemos, reemplazamos datos y tenemos el voltaje en R1. El inciso 2 nos dice hallar la corriente que pasa por R2. ¿Qué corriente pasa por R2? Aplicamos la ley de nodos. Este es un nodo. Un nodo es aquel punto donde se conectan dos o más componentes. Un componente, dos componentes, tres componentes. Un nodo. Analizamos el nodo. La ley de nodos nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? I1. ¿Qué corrientes salen del nodo? I2 más I3. Despejamos I2, reemplazamos datos y tenemos la corriente I2. Ok. Inciso A, listo. Inciso B, listo. Inciso C, ya es más fácil. Nos dice hallar el voltaje por R2 y R4. Solo es aplicar la ley de Ohm. El voltaje en R2 es igual a la resistencia R2 por la corriente que pasa por la resistencia, en este caso I2. R2 por I2. Reemplazamos datos, hallamos anterior, aquí está. Y tenemos el voltaje R2, listo. Voltaje R4, lo mismo. Voltaje en R4 es igual a la resistencia y por la corriente que pasa por la resistencia. En este caso sería R4, ¿qué corriente pasa? I3. Sería R4 por I3. Reemplazamos datos